esta ocasión, como parte de los procesos de acompañamiento, discernimiento personal, espiritual, vocacional, hay algunos elementos que nos pueden ayudar en nuestro camino de todos los días, en diferentes épocas de nuestra vida, circunstancias en las que nos encontremos. Ocupamos aprender constantemente a discernir la voluntad de Dios en nuestra vida de soltería, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de consagrados, en el estilo de vida al que Dios nos ha llamado y al que le hemos correspondido o aún estamos buscando qué es lo que Dios espera y nos pide. Hay algunas pistas que nos pueden ayudar a través de estos audios. Cada día, viernes, nos podemos encontrar y permitir que estos medios favorezcan una toma de decisiones. El día de hoy, claves de discernimiento espiritual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discernimiento? Hablamos básicamente del proceso humano por el cual convertimos nuestras convicciones interiores en decisiones de vida y buscamos hacerlo en coherencia, en continuidad, de modo que nuestras convicciones se concreten en decisiones de vida, más o menos trascendentes, y nuestras decisiones sean coherentes con nuestras convicciones. Desde el Evangelio de Jesús se aportan dos llamadas a tener en cuenta en los procesos de discernimiento, dos llamadas que, por así decirlo de alguna manera, hacen evangélico un discernimiento humano. Inciso A. La llamada al amor como dinámica de fondo que moviliza al discernimiento. ¿Cómo amar efectivamente aquí y ahora, en el momento y las circunstancias concretas de mi vida? Inciso B. La llamada a la vigilancia. Llamada a estar atentos a factores exteriores y dinámicas interiores que pueden pervertir, entre comillas, nuestros discernimientos, apartándolos de la lógica del amor, de formas muchas veces sutiles e incluso inadvertidas. ¿Qué elementos subraya e incorpora, además de las interiores, el discernimiento? En primer lugar, la importancia y alcance que le concede. El discernimiento, el itinerario entre las convicciones y las decisiones, es uno de los itinerarios clave de la propuesta que se nos va presentando en nuestra vida, junto con el itinerario que va de lo mental a lo afectivo, del conocer al sentir y gustar, y el itinerario que transita de mi sensibilidad a la de Jesús y la de mi sensibilidad a los demás, de contemplar al conocer interiormente para amar más y mejor. En segundo lugar, la pretensión de ir al máximo, de buscar el más, la máxima radicalidad en el amor, es la lógica que se va planteando en el comienzo de nuestra forma de interiorizar nuestra espiritualidad, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que hemos sido creados, nos lo dice Ignacio de Loyola. Y finalmente, la convicción de que Dios se hace presente en nuestros procesos de discernimiento mediante mociones y sentimientos interiores, y en consecuencia las claves para escuchar e interpretar adecuadamente estas mociones, como acogida a Dios mismo y a su voluntad respecto a la nuestra. El discernimiento. La capacidad de discernir está profundamente arraigada en la dimensión evolutiva e histórica del cristianismo. Un crecimiento hacia la plenitud de Cristo, un progreso hacia la verdad completa, todo ello bajo la guía e impulso del Espíritu. Sin embargo, el viento sopla,
pero no es fácil descifrar hacia dónde va. Y esta dificultad no es propiamente un problema, sino el síntoma de la condición de la persona que vive en este mundo, donde los espíritus, los aires, son muy diversos y conviene no dejarse llevar instintivamente por cualquiera de ellos. Quizá hoy somos más conscientes de todo esto y es signo de madurez esta búsqueda de lucidez personal para no guiarse por normas o leyes exteriores, sino por esta especie de sentido existencial, que los antiguos llamaban discernimiento. Mal síntoma es la situación de las personas que o no son conscientes de la gran variedad de ímpetus, de aires que soplan en nuestra sociedad y en la iglesia, o que se dejan llevar de modo infantil, incapaces de una opción personal. Ya el gran inquisidor sostenía que la libertad es nuestra condición humana y al mismo tiempo la carga más pesada que hemos de llevar. La Iglesia ha cantado durante siglos que el Espíritu llena el universo. Con razón, porque no hay espacios que no monopolicen la presencia y acción de Espíritu. Esto es una gracia antes que una responsabilidad. No necesitamos ni templos, ni conventos, ni casas de espiritualidad, ni tampoco actividades específicamente religiosas como la oración o los sacramentos para que el Espíritu se nos acerque y haga sentir su impulso y su llamada. Santa Teresa del Niño Jesús confesaba que, a pesar de dedicar cada día mucho tiempo a la oración, Dios, el Espíritu, se le hacía sentir en momentos y lugares ajenos a la oración. Jesús le dijo a la samaritana que ya no hay que buscar a Dios en este monte o en Jerusalén, porque se ha eliminado la ruptura entre lo sagrado y lo profano. Como los discípulos, que todavía no habían comprendido el misterio de la resurrección del Señor, que es el sí al mundo y a la vida, tal vez buscamos todavía un exceso al que vive entre los muertos. El Espíritu está activo en las escaleras del metro, en la autopista, en el supermercado, en la sala de espera del médico, en el estadio. El Espíritu realiza el Dios con nosotros. Esto es sumamente consolador, cuando a veces nos invade un sentimiento de ausencia de Dios. Hay una pregunta que nos deberíamos repetir de vez en cuando. ¿Creemos que este mundo nuestro, el de hoy, es el lugar de Dios presente por su Espíritu? Es la cuestión previa y decisiva que se halla íntimamente unida a la necesidad del discernimiento. Tal vez en la distinta respuesta encontraríamos la verdadera división entre creyentes y no creyentes, entre cristianos y no cristianos, y luego entre practicantes y no practicantes. Pero si estamos convencidos de que el Espíritu actúa en este mundo nuestro, hay dos condiciones que se nos imponen: el silencio y la discreción. En la práctica, no acabamos de tener una concepción evangélica de la espiritualidad, sino que la mutilamos y la reducimos a determinados campos llamados espirituales. Consecuentemente, no estamos atentos al Dios de las sorpresas, al que nos sale al encuentro cuando quiere, donde quiere y como quiere. Esta es, pues, la primera condición del discernimiento, el silencio. Un silencio que no es callar, no es la incapacidad de comunicación o el mutismo,
sino una disposición humana, existencial. Se ha hablado a menudo de la espiritualidad evangélica como una espiritualidad de los ojos abiertos. Era el estilo de Jesús, que actuaba porque se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor, del hambre de la gente, de la soledad de la mujer que entierra a su hijo único, del puro y del apuro de los novios que ven que se les acaba el vino en las fiestas de bodas, de la generosidad de la mujer que echaba una monedita que era todo el bien que tenía, del cansancio de los discípulos después de unos días de actividad misionera. El silencio es algo que podemos practicar mejor. Hemos de vivir durante el día siendo receptivos de los 1000 impactos que el entorno y nuestra propia vida nos emite. No es necesario hacer elucubraciones de ningún tipo, simplemente percibir la realidad en la calle, en el metro, en el autobús, en la oficina, en la escuela, en la carretera, en la calle. Si nos percibimos, si no captamos lo que se nos presenta, no podremos hacernos cargo de lo que Dios nos dice en el cada día, un Dios para comunicarse con nosotros. Sin embargo, si percibimos, pero no interpretamos, no discernimos, no llegamos a reconocer lo que Dios quiere significarnos en la vida. Por tanto, junto al silencio de la atención se requiere la capacidad de descifrar el lenguaje del Espíritu. Aquí es donde tienen lugar las distintas orientaciones que a través de los siglos se han ido acumulando en el arsenal de la espiritualidad cristiana. Son orientaciones que podemos ir encontrando y que nos van ayudando para ir aprendiendo a practicar y juntos encontrar la voluntad de Dios. Ahora bien, solo podemos descifrar los sentimientos espirituales en sintonía con Jesucristo. La interpretación se ha de realizar siempre con referencia a la vida y a la palabra de Jesús, acogidas y actualizadas en el contexto del mundo de hoy. Para descifrar, hemos de afinar el oído en la escuela de Jesús, porque el Espíritu es el Espíritu de Jesús. Nos lo recuerda y actualiza, lo prolonga a través de los siglos y de las distintas culturas y épocas. Podríamos decir que Cristo, su palabra y su vida son el norte que nos orientan sobre la dirección del Espíritu. Buscar, crear, realizar en la dirección de la palabra y la vida de Jesús. Por tanto, el discernimiento tiene siempre una dimensión del espíritu, atención a los sentimientos, a las luces interiores. Pero a la vez también tiene una dimensión de Cristo, confrontación con la vida, la palabra de Jesús y actualizada en este mundo de hoy. En San José, el Hijo La práctica del discernimiento. El viento del Espíritu es un viento que no arrasa, sino que vivifica y construye. Con esto ya se tiene una primera orientación para descubrir si los aires que soplan son los del Espíritu o no. Aquellos sentimientos o luces que abren el corazón de una persona que se halla de forma habitual en la dirección del reino de Dios y su justicia son indudablemente impulsos del Espíritu. Y de lo contrario, la persona
que experimenta bloqueos y desaliento en este camino de fidelidad a la llamada de Jesús, a su seguimiento, hacia metas nuevas o hacia compromisos más evangélicos, no debe dejarse arrastrar por este tipo de sentimientos o destellos de luces. Ya se ve, por lo que acabamos de decir, que si el Espíritu mueve y alienta en la dirección de la palabra y de la vida de Jesús, su acción no siempre ha de ser tranquilizadora. Es cierto, el Espíritu es el dador de la paz, pero la paz que nadie puede dar sino Jesús. Por tanto, una vida que se desarrolla en dirección contraria a lo que nos muestra la vida de Jesús y su palabra, es normal que se sienta perturbada al contrastarse con lo que le sugiere e inspira Cristo, hasta sentimientos de coraje, de molestia. Esta precisión es muy importante porque hay una cierta tendencia a identificar con la paz del Espíritu cualquier tipo de tranquilidad, sosiego o alegría. ¿Cómo puede ser la paz de Cristo la que se produce en una persona o en un grupo que vive a espaldas de la realidad que Jesús ha escogido como lugar de encuentro privilegiado con Él, los pobres? La persona que en una situación como la descrita, si al escuchar la palabra del Evangelio o al recibir el impacto de alguna realidad social actual, hambre, marginación, mujeres maltratadas, despidos laborales, ingratitudes, violencia, robo, experimenta un cierto desconcierto y desazón y algo se le remueve por dentro. Ha de pensar que es el Espíritu quien le inquieta para abrirle el camino de la verdadera paz. Cuando en lenguaje espiritual clásico se habla de consolación, se considera también las lágrimas de dolor por los pecados, por la pasión de Cristo, por alguna acción cristiana. Cuando Jesús derramaba lágrimas ante el sepulcro de Lázaro o se le removían las entrañas ante la miseria e injusticia que sufría la gente, experimentaba algo muy positivo. Las lágrimas de San Agustín por sus pecados y por haber conocido demasiado tarde el amor de Cristo, las lágrimas de Teresa de Jesús en la contemplación de los dolores de Jesús en su pasión, las lágrimas de Ignacio de Loyola bajando de Montserrat, ve que maltrataban a un pobre, son verdadera consolación espiritual, ya que expresan unos sentimientos profundamente cristianos y ayudan a que los experimenta a arraigarse más en la dirección de una vida evangélica, a seguir mejor a Cristo. Paralelamente, la llamada desolación no es siempre un sentimiento amargo o doloroso. A menudo puede ser el bienestar de la atonía, de la insensibilidad ante el dolor ajeno, de un dolce far niente en la vida, no hacer nada por la vida. Lo que la define es sobre todo su tendencia a llevarnos en dirección contraria a la del Evangelio. También conviene destacar que la consolación o la desolación no indican un determinado nivel, más alto o más bajo, de vida espiritual, ya que a veces se experimenta la desolación en etapas de gran madurez cristiana, como lo muestran la historia de Santa Teresa del Niño Jesús o la Madre Teresa de Calcuta, atormentadas duramente en su fe en algunos tiempos, sobre todo en los últimos tiempos de su vida. Conviene hacer una traducción de los distintos sentimientos o emociones espirituales a circunstancias de la vida ordinaria, sin limitarnos a los de la interioridad, como suele hacerse. Veamos algunos ejemplos de consolación a título indicativo. Vivir una cierta con naturalidad la fe y la familiaridad con Dios en medio de los quehaceres diarios, familia, nuestra profesión, el descanso, etc.
experimentar unidad en los distintos momentos del día, pasar con facilidad de la oración al trabajo, de la vida individual a la comunitaria, de la vida pastoral a la vida social, etc. Sentir dolor profundo por la exclusión y la injusticia que padecen los pobres. Vivir un sentido de Dios, las distintas dimensiones de la existencia personal. Ver las cosas desde la fe, esperar en medio de la desesperanza ambiental, amor cada vez más gratuito y desinteresado y sin acepción de personas. Hallarse habitualmente en una alegría y paz profunda, serenidad. En cuanto a las desolaciones, por ejemplo, experimentar oscuridad y falta de sentido en el apostolado, en el compromiso, en la familia. Sentir turbación o desazón en el clima de la iglesia, de la parroquia, político, o ante las perspectivas que se vecinan en el futuro con mi persona, con mi trabajo, mi familia. Hallarse en una inclinación progresiva a pasarlo bien, a compensaciones afectivas no acordes con el Evangelio, apego creciente al dinero, al poder. Inquietud de fondo al sentirse menos el peso de la fe y del Evangelio en la vida, con una tendencia a abandonar el estilo de vida del Evangelio. Desidia y flojera en todo lo que uno hace: trabajo, familia, iglesia, vida interior, etc. Impresión de que Dios está lejos, de que estamos dejados de su mano. El discernimiento puede llevar a la toma de decisiones como fin de un proceso. Pero a lo largo de la vida, como Dios nos sale al encuentro sin cesar, el discernimiento lleva consigo, en primer lugar, un cierto adiestramiento y ayuda para el progreso en la vida espiritual o vida de fe. Y es un modo de hallar a Dios, no a través de reflexiones, sino a través de mociones, lo que acabamos de mencionar, las consolaciones y las desolaciones. Los momentos de desolación pueden significar un estrujamiento para salir de la atonía o frialdad espiritual o de la falta de compromiso serio en la sociedad. O tal vez una invitación a la confianza en medio de un entorno de decepción y desesperanza. O un impulso para mantener el esfuerzo en la tarea social, en el voluntariado o en el quehacer político. Un aprendizaje de la gratuidad tan necesaria en muchos campos de la vida: familia, sociedad, iglesia. Y en momentos de consolación, una persona ha de aprender la alegría de la humildad, es decir, el reconocimiento agradecido del don recibido, actitud que se manifiesta en un talante positivo con todo el mundo y en la comprensión con las personas más débiles. También puede ser una buena ocasión para reafirmarse en la línea de un compromiso serio, con el esfuerzo consiguiente. También una oportunidad para aportar con sencillez una colaboración más generosa e iniciativas que se requieren en constancia y entrega desinteresada.